Muy buenas tardes, buenas noches. Esta pequeña conferencia se da en el contexto del Festival de Wesak. Hemos organizado una serie de charlas porque la manera más adecuada de vivir un festival de los tres importantes, el de Aries, el de Tauro y el de Géminis, es meditar o estar orientado desde los días antes del día de la luna llena. Entonces, siendo Wesak el momento espiritual más trascendente del año, junto con el día de la invocación, la luna llena de Géminis, Festival de la Humanidad, porque en Wesak esto lo tenemos todo claramente establecido en un vídeo anterior que se llama Los tres festivales espirituales. De todas maneras, recapitular alguna idea para contextualizar lo que hoy veremos sí que vale la pena. Entonces, el tema de hoy es la relación de la humanidad con la jerarquía, con Shambhala en la actualidad. Para eso vamos a tener que definir algunos conceptos. Y si al final de esta charla la sensación de los que no estaban totalmente familiarizados con el tema es de profundo optimismo, es de esperanza al sentir que hay un orden debajo del desorden que es tan evidente, del caos del mundo, del sufrimiento del mundo, del caos en la política, del caos con las religiones, es decir, matar por conceptos religiosos, en fin. Necesitamos mucho una sensación de que así como percibimos un orden maravilloso en el cosmos, en las órbitas de los planetas, en los procesos de la naturaleza con su sabiduría de millones de años y su belleza, pues también para el reino humano hay una llamada al orden y un orden posible que nos permitiría eventualmente, cuando lo encarnemos, cuando traigamos el plan del cielo a la tierra, vivir la hermandad, como John Lennon soñaba en su canción y como tantos han dado la vida por lograr. Entonces, para hablar de la jerarquía y para hablar de Shambhala, ambas involucradas en el Festival de Wesak, digamos que lo que vamos a decir hoy de todas maneras va más allá de estar celebrando el festival. Es verdad todo el año y es verdad todos los años. Para entender estos grandes centros planetarios, estos grandes centros de conciencia, necesitamos tener alguna noción sobre el viaje evolutivo. Entonces, si me permiten, vamos a empezar por ahí. El viaje evolutivo de cada uno de nosotros está guiado por las mismas leyes de evolución que la evolución de seres mucho más grandes, que la evolución de los planetas y que la evolución de los sistemas solares. Todo en el cosmos evoluciona. Por ley de correspondencia, podemos ver que son las mismas leyes de la evolución las que actúan en los sistemas menores y en los sistemas mayores. Si nos vamos a la naturaleza humana, nosotros somos esencialmente chispas divinas, mónadas. Eso significa que tenemos la posibilidad de manifestar la divinidad, que somos un Dios potencial en miniatura, pero con los atributos de Dios si los procesos de expansión de conciencia se dan. Tenemos entonces esa potencialidad divina y para ello tenemos que, en primer lugar, manifestar el alma, que es el intermediario. Tenemos el espíritu, tenemos el alma y tenemos la personalidad. Además de esa triple constitución, la personalidad en sí misma también es triple. Tenemos el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Todos ellos deben de evolucionar para que sea posible que el alma contacte y dirija a la personalidad. Esos son hitos evolutivos maravillosos y enormes. ¿Cuál es la manera en que la ley de evolución nos
posibilita llegar a manifestar la divinidad. Sencillamente es el proceso de renacimiento. El renacimiento es lo que permite a Dios descender a su polo opuesto, a la materia, y así imbuir la materia de divinidad. Eso sería un hombre que ha transitado el sendero de la luz en un grado completo, a un hombre que ha iluminado, logrado todas las iniciaciones para alcanzar una conciencia de Dios, una conciencia de la voluntad de Dios y una vida en la que las energías que moviliza y la conciencia que moviliza son de nivel planetario. Cuando ese nivel, quinta iniciación, se conquista, se habla de un maestro ascendido o de un maestro de compasión y sabiduría. El objetivo del viaje evolutivo, ahora regresando un poquito a nosotros, pero vamos a estar yendo a los niveles elevados de la escala y volviendo a nosotros todo el tiempo, porque al final todo el proceso tiene que ver con que entendamos el contexto, con que tengamos una visión amplia. Siempre que logramos aumentar la visión e incorporar elementos espirituales reales, niveles mayores de verdad, nos volvemos más optimistas, más resilientes, más capaces. Dentro de la resiliencia hay no solo la esperanza, sino la fortaleza, la capacidad de perdurar, la capacidad de ser flexible, la capacidad de esperar. Entonces, la verdad, el entender más profundamente la vida nos acerca a posibilidades mayores. Entonces, volviendo, como decíamos, a nosotros, el primer objetivo del viaje evolutivo, y en eso estamos aquí nosotros, es llevar a una vibración similar el vehículo físico, el astral o emocional y el mental, que vibren en una similar frecuencia. Hace posible al alma tender puentes, hace posible al alma comunicarse más y más con su vehículo. Ahora podríamos tener una simple manera de decirlo, y es que hay o no hay cobertura, ¿no? Cuando estamos en nuestra vida cotidiana con los móviles. Entonces, si la personalidad se ha sofisticado, si se ha purificado y si la vibración aumenta, tiene buena cobertura y puede recibir los mensajes del alma, puede comprender el propósito de la vida, puede entender el sentido de la vida. Y por supuesto, cuanto más uno se comunica, mucha más sensación de conexión con todo, porque la realidad es que todo está conectado, mucha más sensación de pertenencia, mucha más capacidad de sentir, vivir, disfrutar y energetizarse del verdadero amor, del amor altruista, del amor que no tiene condiciones, del amor que sana, del amor que hace crecer a otros, del amor que permite un respeto sagrado por la vida. Bueno, podríamos seguir. En definitiva, una de las pautas de que estamos creciendo es que crecemos en amor. Cuando una persona está preparada en ese viaje evolutivo en el que a través del renacimiento ha ido purificando sus vehículos y ha ido generando una similitud de vibración, llega una encarnación, llega una vida en la que necesariamente uno siente un llamado a meditar. Y en las vidas siguientes a que uno empieza a meditar con una comprensión y con una asiduidad, empieza a ver vidas en las que uno de verdad se consagra a meditar. Cuando eso sucede, el alma está realizando un gran trabajo y la personalidad está siendo enormemente redirigida, reordenada, purificada, integrada y por supuesto eso da, como veremos dentro de un ratito, resultados muy visibles en el entorno y por supuesto para el protagonista de esa transformación. Entonces ese canal, científicamente se le llama antakarana, se construye mejor. Ahora de que hemos entendido alguna cosita del viaje evolutivo, o entendido o refrescado, digamos, vamos a definir mínimamente el concepto de la jerarquía espiritual del planeta. La naturaleza de la jerarquía es que
es un conjunto de aquellos seres, de aquellos hombres y mujeres que hicieron este mismo viaje evolutivo que estamos realizando nosotros, el sendero del yoga, el sendero de la luz o simplemente el sendero, y que lograron un control absoluto sobre su personalidad a través de las mismas pruebas, a través de las mismas luchas, combatiendo en el plano físico, enfrentándose con las brumas, con los peligros, con las adversidades en la vida diaria con las que nosotros nos enfrentamos. Y lograron una total victoria. Han conocido el origen del sufrimiento, se han liberado del sufrimiento y están en condiciones de guiar y de liberar a otros del sufrimiento. Superar todas las dificultades y vencer en todos los niveles implica un enorme derecho a servir. Y ahora viene un concepto muy importante. Hay un análisis muy bueno de Ken Wilber sobre las distintas maneras de percibir el mundo y él habla de memes. Entonces, hay muchísimas personas en la actualidad, sería la pertenencia al meme verde, que tienen un rechazo importante con el concepto de jerarquía, con el concepto de que haya gradaciones, con el concepto de que haya una pirámide y de que alguien esté mucho más arriba que otro alguien, ¿sí? Claro, la parte linda, la parte noble de esta idea es apuntar a que todos somos seres esencialmente iguales, lo cual es verdad, y a que todos deberíamos de tener exactamente las mismas oportunidades, lo cual también es verdad. El problema de tener una resistencia con el concepto de jerarquía es que va en contra de cómo las cosas son, porque hay jerarquías en todo. Dentro de nuestro cuerpo es mucho más importante el cerebro que una pierna. Y hay una diferencia jerárquica supremamente importante. Se puede vivir con una pierna amputada, no se puede vivir con la cabeza amputada. Es decir, las jerarquías están dentro de nuestro cuerpo, están en los órdenes de la naturaleza, están en los órdenes planetarios, están en todas partes. Cuando una empresa funciona bien, tiene sus jerarquías bien ordenadas. Ahora, cuando estamos hablando de la jerarquía espiritual del planeta, tenemos que establecer una diferencia radical, absoluta, con las otras formas de categorizar, de realizar una escalera, de realizar una gradación a la que estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a lo sociocultural, a lo financiero. Y por eso causa resistencias lo de las jerarquías, porque son elementos no esenciales. Aquí, cuando hablamos de la jerarquía planetaria, cuanto más arriba se ha ascendido por esa lucha en la que se vence, por esa capacidad de autosacrificio, por esa nobleza, por esa valentía, por ese ideal que ha magnetizado la personalidad de alguien hasta el punto de hacerle ser supremamente constante y transformarse. Es decir, cuando alguien se somete a los altos hornos de su propia alma y a los altos hornos del espíritu, se transforma, se convierte de carbón a diamante. ¿Y qué logra cuando está ahí arriba? Mayor capacidad de servicio. Entonces es una jerarquía de servicio, no es una jerarquía de poder. Cuanto más arriba, más capacidad de dar, más capacidad de curar, de servir, de comprender la vida. Fue muy bonito la reforma que hizo el Papa Francisco I, que hace unos días partió, está en un lugar de una mayor libertad y belleza. Él lavaba los pies de las personas, e inclinaba su cabeza y besaba los pies incluso, emulando lo que hizo el gran maestro de sabiduría que fue Jesús de Nazaret, que también en la última cena lavó los pies de sus discípulos. Entonces, esta sí que es una imagen del tipo de poder del que estamos hablando cuando hablamos de alguien espiritualmente elevado. Alguien espiritualmente elevado no necesita
La admiración de nadie no necesita conquistar nada de este mundo, no necesita impresionar a nadie, sino que está al servicio. Jorge Carvajal usa una imagen preciosa para esto, y es que el mar es el mar, porque está debajo de los ríos. Entonces, la jerarquía espiritual del planeta es una jerarquía de servicio. Los miembros de la jerarquía, cuanto más elevados, más verdad es esto. Hay 5 gradaciones. Están los iniciados de primer grado, segundo, tercero. En el tercero se ha conquistado Ajna. También, según la nomenclatura que se use, ya hay maestría. Hay maestría sobre la vida, hay maestría sobre las energías, hay una comprensión profunda. Sería correcto llamar maestro a un iniciado de tercer grado en cierto contexto. Maestro con M grande, maestro de compasión y sabiduría, es quinta iniciación. Entonces, cuando estamos hablando de los miembros de la jerarquía, esto que estamos diciendo, que se crece en amor y que se funciona por el bien del conjunto, es más verdad cuanto más elevado sea el escalafón de la jerarquía al que nos estemos refiriendo. Hay coraje, porque para transitar el sendero hay que ser muy valiente. El sendero espiritual, contrariamente a lo que la espiritualidad New Age y la cosa esta de que se puso de moda, ¿no? No tiene nada que ver con adquirir, tiene que ver con quitar. Es, es el proceso detallado en el cual lo que nos sobra se va perdiendo y lo que queda, nada oscurece la luz, lo que queda es lo esencial. Entonces, sencillez, humildad, un amor incondicional y enorme y una voluntad férrea, indomable, son algunas características para hollar el sendero, y por lo tanto tendríamos que extrapolar de lo que conocemos a mucho más para hacernos una idea de cómo es un maestro de sabiduría. Con ese amor y esa capacidad infinita en un centro conocido, es decir, en los Himalayas están los 7 grandes ashrams y ahí están los maestros, pero el tiempo actual, y la conferencia tiene que ver con el tiempo actual, es una maravilla, porque como estamos en una transición de eras, estamos en un periodo de exteriorización de la jerarquía. Nuevamente la jerarquía va a caminar entre los hombres. De hecho, hay iniciados de alto grado, también en cargos políticos y también en lugares en donde son necesarios, en la ciencia, y por supuesto la meditación de los maestros siempre está inspirando y elevando a que las personas de buena voluntad logren las respuestas, logren soluciones y sigan trabajando más eficazmente por el bien común. Las funciones de los maestros son tantas, son infinitas. Algunas de ellas son contactar con sus discípulos en meditación. Entonces, este trabajo que estamos haciendo ahora en construir un mundo mejor, de las lunas nuevas, las lunas llenas, los equinoccios y los solsticios, está considerado por la jerarquía espiritual del planeta el trabajo más importante que podríamos realizar, porque por ley de evolución, siempre que hay una invocación hay una respuesta. Es decir, ellos son todo amor, ellos desean intervenir y elevarnos. El problema está en que nosotros nos desconectamos, que nosotros no pedimos adecuadamente, a veces pedimos egoístamente, a veces pedimos superficialmente y a veces pedimos para cositas de la personalidad que en todo caso no son un vínculo espiritual y no son un ascenso, no son una elevación. Cuando uno pide para muchos, cuando uno pide ser útil, siempre hay respuesta. Entonces, el que la invocación se dé de manera correcta y se dé por muchos al mismo tiempo, ya produce un efecto evocador, un efecto de respuesta enorme, importantísimo, que beneficia entonces a todos, que se extiende. Si además de que se hace por muchos al mismo tiempo, el momento en el que se hace es precisamente un momento en que todo está disponible, porque las puertas del cielo están abiertas, porque el canal para recibir las energías de círculos superiores
está en su mejor disposición, como son las lunas llenas y las lunas nuevas, entonces el efecto sobre el grupo meditador y las personas de buena voluntad es enorme. A este proceso de entender que todo el viaje espiritual es un proceso de invocación y evocación, la jerarquía lo llama la nueva religión mundial. Entendamos que precisamente la nueva religión es una no religión, no tiene ningún credo, no tiene ninguna iglesia, no tiene condiciones. Así que si meditamos en los momentos en que ellos nos indican que están disponibles, la cualidad de la meditación es enormemente poderosa, es distinta y eso se siente. Así que tengamos todo el ánimo del mundo para seguir con el trabajo que estamos haciendo. Es muy posible que a algunos de ustedes les apeteciera saber un poco más. De todos los libros, el que me parece muy simple para comenzar es este. Es de Benjamin Creme, La reaparición de Cristo y los maestros de sabiduría. Tiene conceptos muy claros, tiene preguntas y respuestas, tiene un montón de explicaciones. Otra forma en la que podemos informarnos muy bien son hay 20 libros, se llaman los libros azules, los libros de Alice Bailey, a través del maestro tibetano. El maestro tibetano es el portavoz de la jerarquía. Eso es una auténtica maravilla, pero como no son tan fáciles para empezar, mi recomendación, solo es la mía, es empezar por los 2 libros que son compendios, y son estos 2. Sirviendo a la humanidad y reflexionen sobre esto. En ambos tenemos el concepto que estemos intentando entender. Supongamos que queremos entender sobre el amor. Nos vamos a la A y nos vamos a todos los textos en los que el tibetano ha definido el amor en distintos ángulos, de distintas maneras, y podemos tener una comprensión mucho mayor con el amor, el alma, la reencarnación, en fin, lo que sea que estemos intentando entender. Por supuesto, en Sirviendo a la Humanidad quedan claras las ideas de cómo servir de verdad y qué actitudes hay que tener para servir de verdad. De todas maneras, me pareció también muy útil, eso está en el libro de Benjamin Creme que les acabo de mostrar, tener una pequeña aterrizar el concepto de los miembros de la jerarquía a nombres y apellidos y personas que siempre se trata de seres que, como se dedican a servir y como a lo largo de muchas encarnaciones se han orientado al alma. El alma es muy poderosa, el alma es la inteligencia altruista máxima, el amor altruista máximo y la voluntad conectada a la voluntad de Dios, que siempre es voluntad de servir, siempre es voluntad de elevar a otros y de proteger y de cuidar y de ensalzar la vida. Entonces, cuando un discípulo ha recibido distintas iniciaciones, su capacidad aumenta. Entonces, si mencionamos algunos nombres y apellidos con tareas concretas, pues igual podemos aterrizar y plasmar esas ideas más. Ya, como les digo, en el libro de Benjamin Creme lo tienen. Entonces, vamos a mirar un poco algunos de los nombres. Decíamos, ¿verdad?, que son 5 las iniciaciones. Con la primera iniciación, uno es un miembro, uno ya está incorporado. Es decir, esto es un proceso interno, no tiene nada que ver con que haya una sede o haya un lugar en donde esto ocurre. Este es un proceso que cuando la propia maduración es suficiente, el maestro aparece y la iniciación se da. Un iniciado de primer grado ya está en condiciones de prestar un servicio más que interesante. Vamos a empezar la lista de todas maneras con 1.6, entendiendo que está más cerca de la segunda iniciación que de la primera. Hay 7 encarnaciones entre la primera y la segunda. Entonces, yo qué sé, pienso que les va a gustar. Vamos a ver, Charles Chaplin, 1.6. John Lennon, 1.6. Luis Braille, el profesor de ciegos, 1.6. Alexander Graham Bell, el inventor, 1.7. Thomas Edison, el inventor, 1.7.
Charles Dickens, 1.9. Ya empieza a ser Emily Dickinson, la poetisa, 1.8 también, algo maravilloso. Cristóbal Colón, 2.0. Tampoco podemos comparar el grado de iniciación de unos y otros si vivieron en épocas muy distantes. Un 2.0 en el 1400 sería un 3 algo ahora, ¿sí? Tener ese grado de expansión de la conciencia en esa época, en donde todo era más primitivo, tiene un valor extraordinario. Roberto Sayoli, el padre de la psicología espiritual, de la psicología del alma, 2.0. Dostoyevsky, es que hay muchos escritores que tienen grados muy avanzados, es una maravilla. Dostoyevsky 2.0, Darwin 2.0, Sigmund Freud 2.0, Gandhi 2.0, Einstein, Albert Einstein 2.2, Martin Luther King 2.2, Carl Jung 2.2, Nicolás Copérnico 2.3, Alice Bailey, decíamos que ella es la discípula a través de la cual el maestro tibetano da toda la enseñanza, es en la que se basa esta conferencia y es en la que se basa el trabajo que estamos realizando de meditación. Pues Alice Bailey 3.2, wow, wow. Churchill 3.0, wow, bueno, sí, liberó Europa y liberó el mundo. Miguel Ángel, en aquella época un 3.3. Abraham Lincoln, un 3.3. Francisco de Asís, un gigante, que conmueve, 3.5. Krishnamurti, 4.0. Wow. Lao Tse, en aquella época, 4.2. Leonardo da Vinci, en aquella época, 4.4. Confucio, ya un 5. Por supuesto, Jesús de Nazaret es un 5. Es un maestro de sabiduría. Cuando la resurrección es la quinta iniciación, es ya un control tal del cuerpo físico, un control tal de todos los planos, que efectivamente la resurrección es posible. Entonces, ahora que hemos recorrido un poco algunas ideas sobre el proceso evolutivo, algunas ideas sobre qué es la jerarquía y que podemos tener nombres de seres que forman parte de la jerarquía en distintas labores, porque efectivamente hay 7 ashrams. Entonces, algunos funcionan en política, otros funcionan en el arte, otros funcionan en la economía, otros en la educación y la sanidad, la salud, la curación, otros en la investigación, otros en las finanzas. Es decir, que todas las áreas, por supuesto, toda actividad humana es divina cuando se realiza por el bien mayor y con la inteligencia altruista. Entonces, todas las esferas de actividad están incluidas según la composición de rayos. Y cada maestro es el maestro de su rayo, y en el ashram, según el rayo del alma al que uno pertenezca, uno va a un ashram o va a otro y va progresando y el maestro le sigue a uno. Esto también es tan conmovedor. Aunque nosotros no sepamos quién es nuestro maestro, él nos vigila desde hace muchas vidas. Y una vez al año, el maestro mira la luz en la cabeza, mira la luz de sus discípulos para ver cómo ha progresado. Y si uno medita con regularidad y sobre todo lo hace, como digo, en luna nueva y en luna llena, el toque del maestro es posible. Entonces nos toca el otro punto de esta conferencia, que es Shambhala. Eso sí que son palabras mayores, palabras gigantes. Shambhala conecta el cielo con la tierra, conecta lo visible con lo invisible, conecta lo divino con lo mundano y permite la ascensión de lo mundano a lo divino. Los Puranas afirman que Shambhala se encuentra en el segundo éter oculto en el desierto de Gobi. El desierto de Gobi está en el territorio geográfico de la actual nación de Mongolia. Por supuesto está oculto y es inaccesible para los humanos. Solamente un iniciado avanzado puede percibir Shambhala, puede ser llamado por Shambhala. Es muy interesante saber que Shasta
el monte que está en California es uno de los nombres de Sanat Kumara. El monte Shasta es también un lugar de operación para Occidente, así como Gobi lo es para Oriente. Es el lugar en donde quien preside Shambhala, Sanat Kumara, el Señor del mundo, actúa. La acción de Shambhala es directa y además es a través de la jerarquía. Los miembros de Shambhala son aquellos que han demostrado una vida de sacrificio por el bienestar de los seres, que es suprema. Solamente el sacrificio permite el bautismo de fuego completo que hace a alguien capaz de pertenecer a Shambhala. Mediante la meditación se han ido transformando, al igual que los miembros de la jerarquía. La diferencia es que Shambhala tiene un voltaje mayor y en Shambhala la voluntad de Dios es conocida. Vamos a hacer algún paralelismo. Shambhala sería el equivalente al Sahasrara del planeta. Para un ser humano, Sahasrara es el lugar de la quinta iniciación o incluso la sexta. Es el punto en el que uno conecta con el Padre. El Padre es la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Entonces, la jerarquía, los maestros de sabiduría y sus discípulos ya iniciados son el centro de amor del planeta. Por eso se les llama maestros de amor, de compasión y sabiduría. La sabiduría es el segundo rayo, es el segundo aspecto de la divinidad. El segundo rayo es amor, sabiduría. Entonces, la máxima expresión de amor en el planeta es la jerarquía y sería el equivalente al corazón del planeta. Nosotros, la humanidad, somos el equivalente a Vishuddhi, a la garganta del planeta, al lugar en donde la inteligencia se manifiesta y la acción inteligente se manifiesta. Es decir, que precisamente teniendo nuestra capacidad de acción concreta en el mundo, en el caso de estar manifestando buena voluntad y en el caso de estar conectados con nuestra alma, somos un instrumento para que a través de nuestra acción constructiva, inteligente, altruista, original, creativa, el amor se manifieste y la voluntad de Dios se manifieste. Entonces, Shambhala, principio de voluntad; la jerarquía, principio del amor; la humanidad, el principio de inteligencia en el planeta. Entonces vamos a seguir viendo respecto de Shambhala. Se nos dice que los miembros de Shambhala, además de estar en esos lugares sagrados, ese centro, también están en el planeta creando funciones, generando, elevando a otros seres. No solamente están en Shasta y en Gobi. Algunos miembros de Shambhala llegan a ocupar cargos en asuntos mundiales, desde donde dirigen la buena voluntad, desde donde inspiran y desde donde demuestran su altruismo. Son quienes sostienen la voluntad de Dios. Siendo humanos, se han vuelto semidivinos por su sumisión a la voluntad de Dios, por sacrificar, por entregar su voluntad personal a la voluntad de Dios. ¿Es posible una relación con Shambhala? Sí. Se nos recomienda, de hecho, orientarnos hacia Shambhala. El camino hacia Shambhala es la verdad. La verdad trasciende todas las religiones y no puede ser contaminada por ellas. El camino está abierto. Quienes se ofrecen al servicio en todos los ámbitos de la vida, quienes estudian las enseñanzas, quienes se orientan a Shambhala en la hora del sueño y al despertar piensan en Shambhala, pueden empezar a ser tocados por Shambhala. No se trata de buscar a Shambhala en el Gobi, se trata de tener la actitud correcta, porque en efecto se nos dice que el proceso de purificación a otro nivel empieza cuando uno invoca a Shambhala, cuando uno piensa en el Señor, cuando uno puede conocer alguno de los mantras, uno puede estudiar los libros, uno puede orientarse a ese lugar que es el gobierno central del planeta, el lugar en donde la voluntad de Dios, que es todo amor, dirige los asuntos del mundo. La antigüedad de Shambhala es absoluta, es tan antigua como el planeta Tierra. Se hace referencia en los Puranas hindúes
Se hace referencia a Shambhala en los manuscritos tibetanos y también en las escrituras chinas. Incluso el más antigua de las escrituras del Tantra, el Kalachakra Tantra, también hace alusión a Shambhala. Así que es la sede de las técnicas de sanación, es la sede de la enseñanza y es el lugar en donde las energías de fuera del sistema, del sistema solar y de fuera del sistema son captadas, son transformadas, son enviadas a la jerarquía y de la jerarquía son enviadas a los meditadores. Para terminar, me parece bonito, aunque no sea exactamente el tema de la conferencia, aludir a quién es el intermediario entre la jerarquía y la humanidad. Y el intermediario es lo que se ha dado en llamar el nuevo grupo de servidores del mundo. Probablemente muchos de nosotros somos el nuevo grupo de servidores del mundo. Es un grupo activo y funcionante. Está integrado por todo hombre y mujer de cualquiera de los dos hemisferios que esté trabajando en su vida diaria para eliminar las brechas entre los pueblos, para evocar el espíritu de hermandad, para fomentar el sentido de relación, para eliminar barreras raciales, eliminar barreras nacionales o religiosas. Cuando alguien tiene su vida orientada así, es miembro del nuevo grupo de servidores del mundo, aunque jamás en su vida lo haya oído mencionar. Los miembros del nuevo grupo de servidores del mundo no pronuncian ni escriben palabras que puedan nutrir los fuegos del odio. No hacen nada que tienda a separar a un hombre de otro o a un grupo de otro o a una nación de otra. Están en todos los grupos políticos, están en todas las religiones, están en todas las fundaciones, en todas las ONGs, en todas partes. Lo que hace que el grupo sea un grupo es una actitud mental. Eso es importante entenderlo. No se trata de una afiliación, no existen sedes, no existen organizaciones, mucho menos existe un presidente. Es una actitud mental. Entonces, ahora sí recapitulamos toda la gradación. La gradación espiritual, cuando estamos haciendo un trabajo para elevarnos, purificarnos y mejorar nosotros como meditadores, como seres humanos, estamos haciendo un doble trabajo. En la medida en que mejoramos y la personalidad aumenta su vibración, nos convertimos en mejores servidores. Entonces, cuando hacemos las meditaciones mundiales, en la luna llena y en la luna nueva, estamos invocando las energías espirituales. ¿Y cuál es el proceso? Que Shambhala, en las dos lunas iniciales del año, la de Aries y la de Tauro, participan muy activamente. Ahora, cuando vamos a tener Wesak, hay participación de Shambhala. La energía va de Shambhala a la jerarquía, de la jerarquía con todos sus discípulos de todos los grados al nuevo grupo de servidores del mundo. De ahí a los hombres y mujeres de buena voluntad y de ahí a la humanidad en general. Entonces, los 3 festivales espirituales son precisamente esa gradación en que la energía espiritual se va cualificando, va disminuyendo el voltaje y así puede ser accesible y nutrir a distintos seres de distintas condiciones. El orden es perfecto, ahí está orquestado a la maravilla y conocer el proceso nos fortalece y nos inspira a seguir. También yo les rogaría que nos hagan llegar las preguntas que tengan, las peticiones que tengan para entender mejor el proceso. Estamos a vuestra disposición. Nada nos alegra más que ofrecerles los vídeos o los escritos que realmente respondan a vuestro interés. Seguimos en preparación para el Festival de Wesak, en donde Buda interviene, está en el planeta durante 8 sagrados minutos. Cristo, representando a toda la humanidad, es el gran receptor de la energía. Buda es el intermediario entre Shambhala
y la jerarquía, los dos ofician, y ese raudal de energía que abarca los 7 rayos y los 7 ashrams va a ir descendiendo. En donde se exteriorizará es en la luna llena de Géminis, conocida como Festival de la Humanidad, Festival de la Buena Voluntad, incluso una nomenclatura no tan habitual, pero que también existe por parte de la jerarquía, es el Festival de Cristo. Es la luna llena del servicio, la luna llena de Géminis. Entonces, que seamos bendecidos con mayor aspiración, que seamos bendecidos con mayor enfoque, que la transformación de todos y cada uno nos permita servir mejor, que sepamos que juntos tenemos una fortaleza inigualable y que el camino es infinitamente más hermoso.